¿Qué tal? Buenos días. Dialoguemos por El Salvador que queremos. De eso hablamos hoy en República. Obra de tal modo que los efectos de tus acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Dicho imperativo se conoce como el principio de responsabilidad. Se desprende de lo que el filósofo Emmanuel Kant llamó el imperativo categórico, aquellas razones que en sí mismas son válidas para regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Hoy día tenemos otro concepto, derivado quizá del anterior, responsabilidad social empresarial. ¿Qué deben hacer las empresas para asegurar la permanencia de una vida auténtica en nuestra realidad? ¿Son las empresas sujetos ajenos a los conceptos de solidaridad y, como creen algunos, solamente diseñadas para lucro individual, familiar o sectorial? ¿O deben ser participantes, aunque sea por autopreservación, en la construcción de una sociedad armónica que permita prosperar y vivir lo más pacíficamente que se pueda? Para hablar de estas interrogantes ya nos acompañan en el estudio esta mañana en República el señor Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala. También nos acompaña don Tomás Regalado, él es el presidente de Fundemás, y también nos acompaña don Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en El Salvador. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias, buenos días. Bueno, señor Regalado, comencemos con usted. Usted es presidente de Fundemás. Tengo entendido que tienen una semana especial titulada Dialoguemos por El Salvador que queremos. Es una semana de responsabilidad social. Sí, Carlos, esta semana es nuestra cuarta edición que hacemos de semanas de responsabilidad social empresarial, y este año es muy especial porque estamos tratando un tema muy importante para el país, el tema del diálogo, y se denomina Dialoguemos por El Salvador que queremos. Okay. ¿Y qué es lo que podemos ver en esta semana de responsabilidad social? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a ver temas de diálogo, cómo se manifiesta el diálogo en temas generales, pero cómo se manifiesta también el diálogo en el día a día de la empresa. Y tenemos invitados, ayer tuvimos al doctor Oscar Arias, tenemos hoy por la mañana al doctor Eduardo Stein, que nos acompaña hoy por la mañana también. Tenemos a diferentes empresarios durante toda la semana que van a hablar de la importancia del diálogo en diferentes temas del quehacer empresarial, el rol de la empresa en el diálogo por el medio ambiente, el rol de la empresa en el tema de impacto social, qué impacto social a través del diálogo puede tener una empresa. Básicamente, resumido, qué rol tiene la empresa en hacer país a través del diálogo, y esa es la herramienta para hacer país. Ahora, me recuerda usted, el día de ayer precisamente, don José Roberto Dutriz y los colegas de la prensa gráfica firmaron un acuerdo con Cancillería para promover la información sobre los consulados del país, primero en Estados Unidos y segundo en el resto del mundo. ¿Es esta una muestra, por ejemplo, de cómo puede empezar a romper, digamos, la polarización y empezar a dialogar el sector empresarial con el gobierno? Sí, sin duda. Yo creo que hay esfuerzos, han habido muchos esfuerzos de diálogo en los últimos años entre gobierno y empresa privada, pero también los ejemplos que vamos a dar en esta semana son ejemplos de diálogo en el día a día con el entorno de la empresa, y ese entorno puede ser los colaboradores de la empresa, la comunidad donde se encuentra la empresa, pero sí, definitivamente el diálogo es necesario para nosotros lograr ese país que tanto deseamos. Pero no solo es el diálogo, no solo es el efecto o el acto de dialogar, también es el diálogo requiere de compromisos, requiere de acciones que se deben de tomar para realizar cambios. Ahora, doctor Stein, El Salvador ha sido catalogado como uno de los países, digamos, más polarizados. Eso a veces impide que se dialogue, porque quizás se conversa, pero no se dialoga verdaderamente. ¿Cómo podemos romper entonces esa polarización? Pero yo creo que en un primerísimo lugar hay que ver de desmontar, destruir, desmoronar, esfumar, no importa qué verbo se use, pero ese prejuicio que se ha ido imponiendo a lo largo de meses y años recientes, no solo en El Salvador, en varios países,
en donde el diálogo es visto con sospecha, con distancia por una buena parte de la sociedad, por el uso abusivo que se ha hecho del diálogo, que es una herramienta esencial para cualquier emprendimiento humano, no solamente para entenderse entre la sociedad, el Estado, la iniciativa privada. De hecho, en su momento, y con disculpas al señor embajador, la Unión Europea le apostó a la paz centroamericana por una vía dialogada, por una vía negociada, frente a la imposición de una agenda militar que la administración del presidente Reagan quería forzar a toda costa en nuestra región. Ha agarrado un mal nombre el diálogo porque se ha abusado de él para entretener, no para lograr cosas concretas. Entonces, si yo dialogo me compraron, o si yo dialogo me vendí, o si yo dialogo ya estoy cooptado por las personas con las que intento buscar una concertación para sacar adelante un tema que necesita solución, o en este caso un país entero, como son varios de nuestros países. Ahora, embajador Segura, ¿usted cree que en El Salvador estamos en ese camino de superar esas diferencias que nos tienen polarizados y no nos permiten entonces alcanzar esa tierra prometida de un país más pacífico y en el que podamos disentir sin que automáticamente nos estén tildando, como dice el doctor Stein, de vendidos? Sí, sin duda. Creo que el diálogo es la clave para avanzar. Como bien decía el vicepresidente Stein, la Unión Europea nace precisamente del diálogo y nace de la creencia que la confrontación no lleva más que a guerras y a destrucción. El diálogo y el compromiso de alcanzar acuerdos a través del diálogo es la esencia de la Unión Europea y es la esencia de cualquier construcción humana. Ayer se decía en la inauguración de la Semana de Responsabilidad Social Empresarial que lo que nos distingue a los humanos es precisamente esa capacidad de diálogo. Y efectivamente no es lo mismo conversar que dialogar. Dialogar es ponerse en situación de igualdad, dialogar es estar dispuesto a ceder y es estar dispuesto a alcanzar compromisos y acuerdos. No significa ganar tiempo, no significa simplemente perder ese tiempo, sino que esa capacidad humana que tenemos para construir a partir del diálogo. Ayer decía que no hay que mitificar, se decía, creo que fue el expresidente Arias, que no hay que mitificar el consenso. El consenso es solo una de las maneras de ponerse de acuerdo, pero el diálogo no significa necesariamente consenso y la polarización no es necesariamente mala. Es decir, también creo que ahí también se refería a eso el doctor Stein, no hay que pensar que porque estamos polarizados la situación es catastrófica. Bueno, en todos los países hay polarización y es bueno que haya diferencias políticas. El verdadero compromiso es esa capacidad de alcanzar acuerdos a través del diálogo y la capacidad cada uno de ceder en pos del interés general. Ahora, señor Regalado, ya que lo mencionó el señor Segura, sobre la ponencia del doctor Arias, 2 veces presidente y una persona a la que se le tiene alta estima a nivel internacional. Una cosa es tener diferencias políticas y otra cosa es que estas diferencias lleguen al nivel de polarización tal vez que algunos creen tenemos en el país, que nos permita llegar a acuerdos trabajables. ¿Qué podemos rescatar de lo que dijo el doctor Arias? ¿O qué más? Bueno, hay varios temas rescatables. Lo que más me llamó la atención es el llamado que hizo a la juventud de participar en la política. Aunque nosotros trabajamos temas empresariales, pero sí me llamó la atención de que las décadas de los jóvenes que tienen 20, 30 años, hay un vacío en Centroamérica de actividad política. Y eso siento que es uno de los temas que me llamó mucho la atención. Sí, eso. Ahora, 55% de la población de este país tiene 30 años o menos. ¿Le parece que no es lo suficientemente activista este sector de la población nuestra y que eso de alguna manera impide que vayamos empujando los avances con mayor rapidez? Yo creo que las juventudes tienen mucha actividad en temas de la sociedad, en temas políticos, pero son activos en medios en el cual yo no soy muy activista o muy sofisticado y en el tema de medios sociales, pero también es importante salirse de ese medio
y hacerlo personalmente y comprometerse con la sociedad a otro nivel. Ahora, doctor Stein, usted está agendado para brindar una ponencia este día y tiene que ver con competitividad. O sea, ¿cómo hay que entender que muchas personas en nuestros países, y lo decía ayer, de hecho, Dagoberto Gutiérrez, uno de los analistas más prominentes de nuestro país, decía que El Salvador está hecho de varios países. Hay un país, dice, donde la empresa privada está siendo sumamente exitosa, pero no necesariamente el hecho que la empresa privada sea exitosa implica que los ciudadanos se están beneficiando de esto. Bueno, desde la perspectiva en que he sido invitado para contribuir con algunas experiencias precisamente desde el sector público, y quisiera rescatar un poco lo que dijo Tomás hace unos minutos, hay una posibilidad constante en cualquier desarrollo de cualquier sociedad de que surjan conflictos por diferencias de opiniones, pero igualmente existe la misma posibilidad de que existan formas de concertar posiciones para avanzar en una agenda común. La competitividad vista así es una responsabilidad colectiva de una sociedad en su conjunto, de un país en su conjunto, y yo diría en nuestro caso de países pequeños como somos los centroamericanos, de una región en su conjunto. ¿Cómo podemos hacernos cargo de manera responsable de las oportunidades que como países tenemos para llegar a mejores niveles de calidad de vida, para llegar a mejores niveles educativos, de salud, de infraestructura, llegar a mejores niveles de aprovechamiento de la tecnología internacional o la generada endógenamente? ¿Cómo podemos entonces como conjunto social ser más competitivos frente a un mundo que se está comportando de manera descarnada en niveles de tensión e incluso de confrontación armada, del que nosotros ya probamos una buena dosis, dicho sea de paso, y pudimos ponernos de acuerdo para dejar atrás la confrontación armada y salir adelante con una agenda mínima de desarrollo? Ese es el nivel estratégico de una competitividad sistémica al que aspiraríamos. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar específicamente del rol que podrían jugar las empresas en el desarrollo de la armonía en nuestro país y en una realidad. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Vamos ahora con usted, señor Regalado, y discutamos un poco acerca de lo que significa responsabilidad social empresarial, porque muchas personas de repente lo miran como algo abstracto, y quizá partamos del hecho que hay que quizá cambiar un gran paradigma. Hablábamos hace unos segundos de uno de los pecados originales de la cultura latinoamericana y es el antivalor de la exclusión. En las prácticas empresariales esto se materializa viendo a los colegas, a los profesionales o a los empleados, no como colaboradores que deberían prosperar también, sino como simples instrumentos desechables. Sí, la responsabilidad social empresarial para mí tiene una definición muy sencilla y es la forma, porque como tú decís, la responsabilidad social empresarial se ve como algo muy esotérico, muy elevado, pero realmente no lo es. La definición más sencilla para mí es la regla de oro. Tratar a lo demás como tú quieres ser tratado. Ese es un fundamento básico de la responsabilidad social empresarial y es cómo yo trabajo en mi día a día, respetando a los demás, actuando éticamente en todas mis decisiones. Eso es el fundamento más básico de la responsabilidad social empresarial.
Fundemás trabajamos con empresas, pero la responsabilidad social es responsabilidad de todos, de toda institución de nuestra sociedad, ONGs, universidad, gobierno, partidos políticos. Pero sí, es algo muy sencillo, es cómo yo trabajo éticamente todos los días, cómo tomo decisiones éticas todos los días. Ahora, hemos avanzado en esto y me salta a la memoria, por ejemplo, dentro de la industria de la seguridad privada, los turnos son de 24 horas. Podrá ser la persona con bagaje militar o lo que usted quiera, pero me gustaría saber quién puede aguantar 24 horas sin descansar y estar completamente alerta, y se supone que ahí estoy poniendo yo mi seguridad, señor Regalado. Sí, definitivamente ese es un tema, un ejemplo donde la responsabilidad social empresarial diría hay que bajar esos horarios, y aún horarios de 12 horas los veo complicados. Al final hay ciertos niveles de tiempo que uno le puede dedicar a su labor, y también al final para el dueño de una empresa asegurar la felicidad, poder asegurar que un colaborador puede pasar suficiente tiempo con su familia. A la larga es bueno para el colaborador, pero también es bueno para la empresa, porque el colaborador está feliz trabajando ahí. No es un trabajo demasiado complicado, demasiado difícil, que dice, pucha, qué labor más pesado, ya no aguanto por conseguir un nuevo trabajo. Ahora, señor Segura, ¿cómo vamos avanzando en esto? Porque en Europa, pues creo yo que estas luchas se libraron hace mucho tiempo. Es decir, si mal no recuerdo, en Francia son 5 semanas de vacaciones pagadas, siempre y cuando técnicamente esto sea posible. Es decir, ¿cómo logramos avanzar hacia ahí? Bueno, pues el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y entonces, cuanto más se impliquen las empresas en la responsabilidad social, se verá, como decía el profesor Stein, que es un factor de competitividad también por las empresas. Como bien decía Tomás, los trabajadores de las empresas con mayor responsabilidad social son trabajadores más felices, son trabajadores más contentos, pero no por el hecho de ser felices y contentos, sino porque se implican en el propio desarrollo de la empresa, y la empresa a su vez se implica en el desarrollo de sus trabajadores y de la sociedad en general. Ese es un debate que hemos tenido en Europa, y se ha demostrado que los países más prósperos, que las sociedades más avanzadas, más inclusivas, como decía usted anteriormente, son aquellas donde cada sector de la sociedad asume su papel en la necesidad de avanzar juntos y alcanzar un mayor desarrollo. Las empresas en Europa cada vez tienen más claro que los principios de responsabilidad social empresarial son los que deben regir su quehacer diario, y no solo por un hecho de filantropía o de ayudar, sino porque ese es el camino a seguir para que todos, integrados en la misma comunidad, avancen hacia un desarrollo que da beneficios al empresario, beneficios al trabajador, beneficios al consumidor, beneficios a la sociedad en su conjunto, y por supuesto también al gobierno, al Estado. Es decir, estamos hablando de sumar, de que todas las empresas se comprometan, igual que las organizaciones de la sociedad civil, igual que las instituciones públicas, igual que cada uno de nosotros como individuos, en un mundo más sostenible, en un mundo más inclusivo y que sea mejor para todos. Ahora, doctor Stein, usted mencionaba hace algunos minutos sobre la competitividad. En algunas personas entienden la competitividad o la asocian, mejor dicho, con el incremento en el uso de la tecnología, y eso no necesariamente, dicen, va a favor de mejores condiciones para las personas que trabajan en una determinada empresa, porque de hecho terminan eliminando sus posiciones y la tecnología asume entonces la posición que esta persona tenía. Y sigo siempre sobre esta dicotomía. ¿Cómo lograr la competitividad viendo a las personas como colaboradores y no como simples instrumentos desechables? Bueno, yo creo que la salud general de la población en todos sus aspectos, incluido el laboral, es parte de este esfuerzo de crecer sistémicamente con una población mejor educada, mejor preparada, y muy probablemente habrá, y es una de las discusiones más intensas que se tienen ahora, sobre todo en países desarrollados, cómo aprovechar mejor esas opciones tecnológicas de manera que liberen creatividad y energía ciudadana para dedicarla a otros temas. Hubo un tiempo en donde la competitividad también era mala palabra, pero porque se aplicaba quizá de una manera un tanto salvaje
a que nosotros podíamos competir mejor porque pagábamos muchos menos salarios y teníamos condiciones de contratación y de trabajo algo miserables, sobre todo en sectores de agroexportación. Hablo de mi país. Eso ha ido cambiando afortunadamente, precisamente porque en esa visión de responsabilidad social empresarial no se trata, como dijo el embajador, de una cuestión altruista o de filantropía, sino que la empresa crece y mejora cuando crece y mejoran las condiciones de sus trabajadores. No sé responder, porque como digo, es una discusión muy intensa, cómo vamos a hacer para digerir y aprovechar mejor esas innovaciones tecnológicas. Ahora, usted mismo mencionaba una tara que traemos en toda América Latina. 10 de los 15 países más desiguales del mundo están en América Latina. Esa desigualdad es algo que nos lacera, nos lastima y que, dejando esos cabos sueltos, regresa a cobrar factura a toda la sociedad, no solo a la que es desigual. Ahora, señor Regalado, el doctor Stein me acaba de recordar otra discusión también que siempre está sobre el tapete, y es la dicotomía entre crecimiento económico versus desarrollo humano y desarrollo social, porque muchos le ponen el énfasis únicamente, tenemos que crecer al 8%, pero el punto no es tanto solamente crecer, sino que también que buena parte de la sociedad, y aunque fuera por autopreservación, también se beneficiara de un crecimiento económico alto. Se ha hablado mucho de que primero hay que crecer para luego tener desarrollo humano, pero el concepto de responsabilidad social, el concepto de sostenibilidad, tiene una visión diferente, y es que el crecimiento debe ser paralelo al desarrollo humano y ambiental. Y esa es la clave de la sostenibilidad y la clave de la responsabilidad social. Que uno como empresario puede ser exitoso, puede ser rentable, pero a la vez, para ser sostenible, y cuando digo sostenible es que exista en el tiempo, que sea viable una empresa, una institución en el tiempo, tiene que entender que para ser exitoso económicamente también tiene que tener éxito y tiene que tener impactos positivos en el área social, en su entorno social y en su entorno ambiental. Entonces, esa dicotomía se pierde o se va disminuyendo al visualizar que mi éxito como empresario también va vinculado con el éxito de mi entorno social y mi entorno ambiental. Es decir, entre más personas exitosas hayan, también, digamos, si lo vemos desde el punto de vista puramente economicista, también tendremos más personas demandando lo que produce mi compañía. Sí, correcto. Y hay más personas en el mundo y en El Salvador que están exigiendo que los productos y servicios que yo compro de empresas sean hechos de una forma sostenible, que se respeten, que haya respeto ambiental y respeto ambiental en la producción de esos productos y servicios. Sí, ese es un tema fundamental en Europa, ¿no? El mercado europeo, que es el mercado más grande del mundo como mercado único, 500 millones de habitantes, es un mercado que se caracteriza cada vez más porque el consumidor es un consumidor responsable. Hablábamos de responsabilidad también de nosotros como individuos y como consumidores. Y el consumidor va al supermercado, va a la tienda, mira el etiquetado y ve dónde está producido ese producto, si es socialmente responsable la empresa que lo produce, si es medioambientalmente sostenible, si no está explotando a gente para producirlo, si no está contaminando el medio ambiente para producirlo, y prefiere pagar más dinero para salvar esa responsabilidad social. Es decir, ser socialmente responsable es ser competitivo, porque te da acceso a un mercado de gente con mayor poder adquisitivo y que tiene cada vez una conciencia social mayor, y que no es el simple hecho de comprar por comprar o crecer por crecer. Yo estoy muy de acuerdo que crecer sin desarrollo humano pues no tiene sentido, lo único que hace es alargar y aumentar la desigualdad y la exclusión, que es, como decía usted, uno de los grandes problemas que tenemos. Ok, con ese ya vamos a la pausa, regresamos, seguimos profundizando en el tema de responsabilidad social empresarial. Ya volvemos.
siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Señor Regalado, el autor norteamericano Stephen Covey dice que las victorias públicas son precedidas por las victorias privadas, dicen. Si esto lo trasladáramos tal vez a las empresas y a la responsabilidad social empresarial, diríamos que una victoria privada sería pagar mejores salarios o pagar los impuestos. En este país tenemos un gran problema de evasión y elusión, 1.500 millones de dólares según la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, ¿verdad? Y tenemos una discusión en desarrollo en torno a elevar el salario mínimo en este país. La canasta mínima, si mal no recuerdo, anda por $300 y aquí la gente gana menos de $200 en términos prácticos, aunque no sea ese el salario mínimo legal. Señor Regalado. Victorias públicas son victorias privadas y viceversa. ¿Y quieres hablar específicamente del salario mínimo o del...? Salario mínimo y pago de impuestos, que digamos sería la primera responsabilidad social empresarial que tendría una empresa para con su república. Sí, definitivamente. Se dice que la responsabilidad principal de las empresas es pagar impuestos, pagar salarios y también hacer filantropía. Eso es como la visión tradicional de una empresa. Yo como empresario digo, y no personalmente, pero pues un empresario tradicional o del pasado diría, yo con tal que pague impuestos, con tal que pague salario, esa es mi responsabilidad. Pero ni siquiera en El Salvador, como tú decís, se están pagando los impuestos que se deberían, hay elusión, evasión, a veces los salarios no son dignos, entonces ahí hay un tema que se tiene que trabajar como república, como país, o sea, es tema clave, pero la responsabilidad social empresarial va más allá que eso. Ya es un hecho de que una empresa tiene que pagar sus impuestos y pagar salarios, y aunque eso no se está haciendo correctamente en El Salvador, la responsabilidad social empresarial predica aún más, reta al empresario en que la empresa puede hacer más y puede ser parte del entorno de una sociedad y puede participar más dentro de los desafíos de la sociedad. Y por eso dije anteriormente, es crítico que una empresa, a la medida que busque su éxito, también entienda cuáles son los elementos de éxito para la comunidad donde está ubicada, cómo puede aportar al desarrollo social de esa comunidad más allá de impuestos y de salarios, y cómo puede apoyar en el desarrollo ambiental del entorno donde se encuentra. Ahora, la responsabilidad social empresarial, algunos dirían también que queda bastante discreción de una compañía. Unas se pueden dar el lujo de hacerlo, otras de repente no, pero no es legalmente una obligación. Pero, ¿cree usted, por ejemplo, si hablamos una vez más del salario mínimo, que el sector privado en este país debería estar un poco más abierto a considerar una propuesta más alta para el salario mínimo de lo que se está promoviendo ahorita? Yo confío de que las negociaciones y el trabajo que se está haciendo entre el gobierno, la empresa privada y los sindicatos va a lograr llegar a un número adecuado. Pero sí, realmente, y aquí entra el tema del diálogo, realmente se tiene que dialogar, se tiene que entender de parte de todas las partes cuáles son los limitantes, a dónde aprieta, cuáles son las aspiraciones, se tiene que saber escuchar crítica, pero el diálogo es la apertura, el diálogo es entender con quien estoy sentado, entender su punto de vista y no solo luchar por mi punto de vista. Al final del día, si el diálogo se hace exitosamente, si hay una apertura, si hay humildad, se va a lograr lo mejor para el país. Bueno, señor Segura, Europa no se construyó obviamente en un día, son varios milenios y han sido varias luchas libradas. El Banco Mundial dice que en El Salvador el 80% de la población sobrevive hasta con $300 al mes. Hasta, no quiere decir que todos ganan $300 al mes, eso es $10 al día. Eso sería impensable tal vez para un europeo promedio. Sí, por supuesto, pero bueno, no vayan a pensar que Europa está exenta de problemas de este tipo, para nada, y además hemos sufrido una crisis económica, financiera e incluso política desde hace ya varios años que nos está afectando muchísimo y está incluso, como estamos viendo, haciendo que los ciudadanos se pregunten por la necesidad de que exista una Unión Europea,
¿qué me aporta a mí si no me va bien, si no tengo trabajo? Pero creo que las cosas no hay que descontextualizarlas, es decir, 300 euros o dólares en Europa es un salario que posiblemente nadie cobre, pero la vida es mucho más cara por otra parte. La conquista de los derechos sociales de los trabajadores en Europa, por supuesto, se ha construido a lo largo de siglos y hemos conseguido alcanzar dentro de la Unión Europea unos estándares mínimos de protección social, de salario mínimo. Pero yo creo que lo importante, como que bien decía Tomás, es que el salario no es solo el elemento fundamental de la relación entre la empresa y el trabajador. La empresa y el trabajador tienen que comprender que el desarrollo de la empresa, de su comunidad, de su vida y de su Estado, de su república, va pareja al desarrollo paralelo de cada uno de ellos. Tienen intereses comunes, tienen que sumar, no restar. No se puede ver el tema del salario o cualquier otro interno como un conflicto, sino hay otras cosas aparte del salario. Está cómo se trata al trabajador, qué beneficios se le da a la familia del trabajador, un seguro social o no, la educación. Hay empresas en El Salvador que están apostando ya muchísimo por educar a sus propios trabajadores, porque esos trabajadores tendrán posibilidades de desarrollarse en esa empresa o en otra a través de otro trabajo. Es decir, no solo el salario es algo fundamental. Ojalá pudiéramos alcanzar a través del diálogo un acuerdo donde todo el mundo tuviera un salario digno. Ese es un tema que no está resuelto en muchos países del mundo y que tiene mucha relación con los impuestos y la fiscalidad que usted estaba diciendo. Los países más desarrollados de Europa son aquellos que han conseguido resolver como sociedad el equilibrio entre fiscalidad, impuestos y servicios públicos. Uno está encantado en algunos países nórdicos, no quiero mencionar ninguno, de pagar impuestos porque la educación pública es gratuita y de una calidad increíble, o porque un padre cuando tiene un hijo tiene 6 semanas o 10 de permiso para cuidar, el papá y la mamá 3 meses o 4 o 6 en algunos países. Es decir, no estamos hablando solo de salarios, sino de derechos sociales. Para nosotros, como Unión Europea, eso es muy importante. En todos los acuerdos de asociación que firmamos, como el que está en vigor con Centroamérica, dedicamos capítulos enteros a la responsabilidad social, al desarrollo social y sostenible de los países con los que nos asociamos, porque por experiencia propia sabemos que el desarrollo va de la mano del compromiso de cada uno de nosotros en hacer un mejor país, tener un mejor Estado. Al final, la República y la cosa común, lo que tiene sentido es que nos beneficie a todos y no ver las cosas como un juego de suma cero donde si yo gano tú pierdes, sino que todos ganemos y todos sumemos. De eso es lo que creo que estamos hablando esta mañana. Ahora, doctor Stein, el artículo 1 de la Constitución de nuestro país dice que la persona humana es el origen y el fin del Estado. Es decir, básicamente se posiciona al Estado como el gran promotor del desarrollo humano, pero el desarrollo humano cuesta dinero. Entonces, ¿es el primer deber republicano de una empresa pagar sus impuestos a tiempo y no eludirlos ni evadirlos? Bueno, hablar de primer deber no lo sé, pero sí es un deber ineludible. Y en toda América Latina, yo creo que en todas las partes del mundo, si la gente no ve el resultado de sus impuestos en bienes de beneficio general para la comunidad, buena salud, buena educación, buena infraestructura, entonces la resistencia a pagar impuestos es mucho mayor. El problema se complica cuando la elusión o la evasión empieza a conjugarse con otro tipo de comportamientos que ya están abiertamente fuera de la ley y en donde ha habido en algunos países, el mío en particular recientemente, niveles de complicidad entre autoridades públicas y empresas privadas, no solo para eludir y evadir el área de impuestos, sino para ordeñar al Estado de fondos públicos que podrían haberse gastado en otras cosas. Y eso dio como resultado que la gente se hartara, que aprovechando investigaciones judiciales con elementos probatorios muy concretos,
la gente se organizara para protestar en contra de la corrupción y exigirle a la vicepresidenta y al presidente su renuncia en cantidades, pero en comportamientos cívicos que no habíamos visto nunca en la historia de nuestro país. Más de 100,000 personas en la Plaza de la Constitución, no se dañó un bien público ni un bien privado. La propia gente que nos juntamos en la Plaza de la Constitución, recogimos la basura para que quedara. Bueno, ya allí se ve un nivel de involucramiento mucho más responsable de la población en general, pero también niveles de exigencia en una población mejor informada, más consciente de sus derechos, que se indigna cuando grupos empresariales que deberían estar contribuyendo, pues de acuerdo a marcos legales muy claros y transparentes, no lo hacen y están desviando esos recursos o bien para su propio beneficio incrementado, exigiéndole de todas maneras al Estado que produzca los bienes públicos de los que dicha empresa que elude y evade se sirve. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes ya nos están dejando en nuestro Twitter, República SB33. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos y que nos han enviado a nuestro Twitter. Y vamos a comenzar con usted, señor Regalado. Creaciones Multimedia nos pregunta, ¿cómo beneficia a los empleados practicar la responsabilidad social empresarial? ¿No es una especie de carga laboral extracurricular, dicen? ¿Es realmente voluntario? Los beneficios que la responsabilidad social empresarial puede aportar a los colaboradores depende de la empresa, depende del gremio. El fin de la responsabilidad social empresarial es crear empresas competitivas. Y para yo ser competitivo como una empresa, tengo que entender la dinámica entre los productos o servicios que yo creo, que yo fabrico, y también el estado de mis colaboradores. Entonces, a un colaborador pues se le da el salario, pero también para yo tener un mejor servicio, un mejor producto, también, como mencionó Jaume, es qué otros temas aprecian mis colaboradores para que ellos den un mejor servicio a mis clientes, que me ayude a ser más competitivo. Y en algunos casos es seguirme educando. Hay ejemplos aquí en El Salvador de empresas que educan a sus empleados o sus colaboradores y ni siquiera esperan que se queden trabajando. La aspiración de ellos es: quédate trabajando aquí el tiempo que necesitas, te educo, y si querés, andate a buscar un mejor trabajo. Imagínate qué tan feliz puede estar ese colaborador, que la aspiración de mi empleador es que yo mejore mi vida, que yo busque mejor trabajo. Entonces, al final es una decisión de la empresa, pero también entendiendo la visión de un colaborador, y al final cómo yo conjuntamente, colaborador y empresario, entregamos un producto, un servicio que me hace más competitivo. Ok, tenemos otra pregunta también, señor Segura. Alejandro nos pregunta lo siguiente: la responsabilidad social empresarial, dice él, es la excusa de algunas empresas para bajarse impuestos y ponen a sus empleados a hacer la labor social y los dueños no. Bueno, las empresas que hacen eso no son verdaderamente responsables socialmente. La responsabilidad social empresarial es un concepto que va mucho más allá de intentar no pagar impuestos y aprovechar a sus empleados para hacer determinadas labores sociales. Insisto, la responsabilidad social es implicación, es compromiso. Es normal que en algunos países
el Estado promocione la responsabilidad social empresarial a través de una fiscalidad ventajosa para las empresas, porque el Estado es consciente de que una mayor responsabilidad social de las empresas va a suponer un mayor desarrollo de todo el país y por supuesto de los trabajadores. Pero no hay que confundir de nuevo labores sociales, implicaciones, sábados para ir a hacer alguna cosa. No, significa un compromiso de todos y cada uno, trabajadores y empresas. Si el Estado se lo puede permitir y le conviene, y así se ha decidido, que la empresa se beneficie fiscalmente de una mayor inversión social, yo creo que eso es positivo para todos. Ok, señor Stein, tenemos 2 minutos, pero le doy la última palabra para una última reflexión. Un elemento importante de la responsabilidad social empresarial y el uso de la herramienta del diálogo para entenderse mejor, insisto, sistémicamente en una sociedad, es también dar la cara. Es importante que la ciudadanía en general tenga la libertad y la tranquilidad de poder, en efecto, expresarse públicamente y conocer cuáles son los liderazgos de todo tipo en su sociedad que en un momento dado necesitan dialogar para concertar objetivos estratégicos de desarrollo que beneficien a todo el conglomerado. Si me permite, la abusivez, el Papa es una persona que ha dado la cara desde el principio y que no le ha huido, no ha esquivado las responsabilidades de su mandato como cabeza de la Iglesia Católica para limpiar la casa, para tratar de enderezar la curia romana, para meterse con temas tan delicados como la pederastia o como las finanzas del Vaticano. Bueno, ese tipo de cosas lo está pidiendo la ciudadanía en general. Y es una pena que en algunos casos en América Latina todavía los sectores no se puedan sentar a dialogar para una agenda común, como es el caso también en algunos países de otras regiones. Ojalá este movimiento, este esfuerzo, este conjunto de objetivos puedan acercar a los responsables de la cosa pública con los responsables de la productividad del país. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Doctor Stein, don Tomás Regalado, embajador Segura, un placer haber conversado esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.